Asesinado. Discutió con un borracho y lo mató a balazos. Espeluznante. Mató a su hijo a machetazos y confesó dónde enterró el cadáver. Aterrador. Un niño murió ahogado en Zacapa. Cuenta regresiva. El 31 de julio vence el plazo para pagar impuesto de circulación de vehículos. Macabro. Abandonaron 3 cadáveres en ruta al Pacífico. Los Juegos de la Muerte. 2 muertos y contando en la India. La selección sub-23 enfrentará a Costa Rica el miércoles en el Estadio Nacional. T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Excelente inicio de semana y gracias por estar con nosotros, amigo televidente. Vamos de lleno con la información como usted lo está esperando, como usted la prefiere, de una manera distinta y con el sello de este noticiario. Hoy vamos a iniciar en la provincia de nuestro país, hablando de un crimen que quedó grabado por un testigo silencioso. Esta es la historia de un hombre que atendía una tienda en jurisdicción de Jutiapa y fue asesinado a balazos. Al escuchar ese dato, pensamos rápidamente que se negó al pago de extorsión, pero esta vez las cosas son distintas. Atención, porque hay videos captados por cámaras de vigilancia y la información preliminar señala que un borracho es el responsable del crimen. El dependiente de la tienda le prestó el baño, hizo lo que tenía que hacer, pero dejó sucio el lugar. El tendero reclamó por lo ocurrido y los ánimos se caldearon. A pesar de que habían otras personas en el comercio, el sujeto ebrio sacó su pistola y disparó. Más tarde salió de la tienda y obligó al piloto de un vehículo a detener la marcha. A punta de pistola huyó del lugar. Las autoridades tuvieron acceso a los videos y en poco tiempo se logró la ubicación del asesino. Responde al nombre de Carlos Ovidio Godoy Ramos. Tiene 35 años. La policía le incautó la pistola con la que cometió el crimen. El sujeto debe enfrentar la justicia por asesinato y amenaza de muerte al piloto de un vehículo. En la tienda quedó el cadáver de Diego Verdaguer Tol. Tenía 19 años y sus familiares exigen justicia. Su crimen ocurrió por exigir dejar el servicio sanitario como él lo mantenía para sus clientes. Mensaje final. El alcohol, cuando es consumido de manera irresponsable, puede sacar lo peor de las personas. La combinación de alcohol y armas de fuego es temeraria. Si usted no sabe beber, mejor quédese en casa. Si usted no tiene la responsabilidad para portar un arma de fuego, simple, no la porte. Vamos ahora a otro tema. Heidi Johanna Ramírez, de 18 años, viajaba en un autobús como pasajera de la frontera de Tecumumán, San Marcos, hacia la ciudad capital. El ayudante trató de despertarla para cobrarle el pasaje, pero ella no respondió. Le avisó al piloto y la llevaron a una estación de los bomberos voluntarios, donde informaron que había fallecido. Aparentemente, mientras dormía le dio un paro cardíaco, lo que provocó su muerte, aunque el Ministerio Público debe descartar que no existió mano criminal en este deceso. Y en un sector de la ciudad capital se reportó el asesinato de un hombre de la tercera edad que, según la información preliminar, fue víctima de delincuentes. Es un sector de la zona 9 capitalina, una calle que se vuelve solitaria por las noches y uno de los puntos donde se supone se cometen hechos delincuenciales. En ese lugar quedó tirado un hombre de 70 años aproximadamente. Los bomberos municipales no lograron identificarlo. Dijeron que vestía ropa formal y que al evaluarlo constataron que ya no tenía signos vitales. Afirmaron que sufrió una herida provocada con arma blanca en el tórax. No hay mayores datos sobre este acontecimiento. Lo que se informó de forma preliminar en el lugar por parte de las autoridades es que esta persona pudo oponerse
oponerse a un asalto y que el responsable o los responsables le insertaron un cuchillo en el pecho. Después de evaluar el cuerpo, los fiscales del Ministerio Público ordenaron su traslado a una morgue. En ese sector de la capital hay cámaras de seguridad que pueden ser determinantes en la investigación para esclarecer cómo ocurrió el hecho que acabó con la vida de este hombre de la tercera edad. Hablamos ahora de un incendio que se desató en el interior de una vivienda ubicada en la 13 Avenida 8-40 de la colonia La Florida, en la zona 19. Inmediatamente vecinos alertaron a los cuerpos de socorro, llegaron al lugar, trabajaron por varios minutos hasta sofocar las llamas. Aún se desconocen las causas que ocasionaron este siniestro. Esta vez, afortunadamente, solo hablamos de daños materiales. Vamos a otro tipo de noticias, y es que la Policía Nacional Civil reportó importantes capturas este día tras efectuar operativos en contra de la extorsión. Clicas de la Mara 18 y de la Mara Salvatrucha pudieron haber sido desarticuladas este lunes tras 80 allanamientos realizados por la PNC y el Ministerio Público en busca de extorsionistas. 8 departamentos del país fueron el objetivo de las autoridades. 3 grupos delincuenciales son los supuestos responsables de las constantes extorsiones en Guatemala: Suchitepeques, Escuintla, Zacatepeques, Quetzaltenango, Santa Rosa, Jalapa y Chimaltenango. Este último con 48 diligencias llevadas a cabo. 58 personas fueron capturadas de 70 órdenes giradas y no se descarta que las acciones continúen. Con esta noticia vamos a nuestra primera pausa. Noche lluviosa en Ciudad Capital. Vamos a regresar con el reporte del clima y muchas más noticias. No se vaya. Vamos a nuestra primera pausa, antes noticias históricas, y ya volvemos. El 15 de julio de 1946 nació Linda Ronstadt, reconocida cantante de rock estadounidense. En la misma fecha, pero en 1997, falleció Gianni Versace, reconocido diseñador de modas. Y el 15 de julio, pero del año 2018, Francia se convirtió en campeón del mundo al derrotar a Croacia. Noticias históricas. Estamos de regreso en T13 Noticias. Fuertes lluvias se reportan en diferentes puntos de la ciudad capital en esta noche de lunes. Para hablarnos del tema, hacemos contacto con Eric de Paz, el experto en la materia. Eric, buenas noches. Nuevamente las fuertes lluvias se dejan sentir en la ciudad capital. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué tal, Corina? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, y también a los amigos de T13 Noticias. De hecho, gran parte de la región, desde el centro del país hacia la costa sur, refleja condiciones atmosféricas de lluvias fuertes y tormentas eléctricas. Como vemos en las imágenes, además de la presencia cercana de una onda tropical que se desplaza desde la región de Nicaragua, Honduras, El Salvador hacia las costas de México, más una zona de baja presión en la costa del Pacífico, lo que provoca es inestabilidad atmosférica en gran parte de la región. A excepción de Mundo Maya, en la región norte, que no reporta ningún fenómeno significativo, y Puerto Barrios, que ya refleja tormentas eléctricas, como vemos en esta imagen, notamos que va a ser una lluvia de toda la noche y parte de la madrugada, mientras este gran sistema, que si bien es cierto está fragmentado en secciones, representa o refleja un solo sistema. Por lo tanto, las descargas van a ser intermitentes, va a haber cierto periodo de una llovizna ligera y luego podrían fortalecerse de nuevo. En el transcurso de las próximas horas, ese sistema que vemos sobre El Salvador y Guatemala seguirá desplazándose hacia las costas de Tapachula, México, Corina. Tanto la Asociación Municipal de Bomberos Departamentales como Conred han emitido comunicados en los cuales están en alerta debido a que la canícula que se ha interrumpido da paso entonces a situaciones de lluvias muy fuertes. Por lo tanto, las precauciones del caso en los lugares en los que sabemos hay un peligro inminente por crecidas súbitas de los principales caudales, derrumbes, deslaves o lajares, probablemente es una situación que pueda generarse en el transcurso de la noche y madrugada debido al tipo de lluvias que se presentan a esta hora en gran parte del país. En resumen, Corina, son condiciones asociadas a la temporada de lluvias que estamos viviendo y que se fortalecen con el paso de estos sistemas tropicales, como hemos visto en las imágenes. Estaremos al tanto de lo mismo para mantenerlos informados. Qué gusto saludarlos y buenas noches.
Gracias, Eric. Igualmente un placer saludarte, y mientras tú nos explicabas el tema de las condiciones del clima, se incrementan las fuertes lluvias aquí en el sector de la zona 11 capitalina, en los estudios de Teletenango. Los números de emergencia ante cualquier caso que usted así lo requiera: 122 de bomberos voluntarios, 123 bomberos municipales y 54 bomberos municipales departamentales. Recuerde usted, mucha precaución, las lluvias continúan. Tenemos que hablar ahora de violencia y nos ubicamos en el caserío Santa Fe del municipio de Coatepeque. Localizaron a 2 personas fallecidas y una motocicleta sin placas de circulación a un costado de las víctimas. Las personas no pudieron ser identificadas y los vecinos del sector informaron que no residen en esa área. Ambas presentaban heridas de proyectil de arma de fuego y se encontraban atadas de manos. Una de ellas tenía atado al cuello un pañuelo azul. El Ministerio Público ya inició con las investigaciones para hallar a los responsables de este crimen. Atención, porque ampliamos otro de nuestros titulares. Esta es una historia impactante que nos llega desde el sur del país. Un hombre que asesinó a su hijo a machetazos tras una fuerte discusión. Un hombre de 78 años que la conciencia no lo dejó tranquilo y reveló a la policía dónde enterró a su hijo tras asesinarlo a machetazos. Una impactante historia que ha conmovido a los habitantes de la comunidad Unidad La Mangalera de las partes bajas de Mazatenango, Suchitepeques. Rosalio Paredes Ocop es el homicida. Su hijo tenía 35 años y su nombre era Cornelio Paredes López. En este sector solitario fue donde abandonó el cadáver hace 15 días. El hombre contó a las autoridades cómo ocurrieron los hechos. Una discusión con otro de sus hijos desencadenó a la tragedia. Estaban en su vivienda y la víctima notó que su padre intercambiaba duras palabras con uno de sus hermanos. Intervino en la discusión y don Rosalio Paredes tomó un machete y lo atacó salvajemente hasta provocarle la muerte. Él y su hijo, con quien mantenía el altercado verbal, decidieron envolverlo en una sábana y enterrarlo bajo unos árboles a varios kilómetros de su vivienda. Noé Paredes López, de 25 años, huyó tras colaborar con su padre. Hasta el momento, nadie sabe dónde se encuentra y la policía inició su búsqueda. El hombre de la tercera edad, mientras tanto, guarda prisión a espera que inicie el proceso en su contra y se determine su culpabilidad en la muerte de uno de sus hijos. Impresionante historia, definitivamente, y este caso debería ser muy fácil de resolver, sobre todo tomando en cuenta que hablamos de un parricida confeso. Vamos a hablar de lo que ocurrió esta mañana, pero en jurisdicción de Misco. Se trata de una manifestación y ahora lo ponemos al tanto del porqué. Un supuesto mal procedimiento administrativo ha provocado que por más de 3 meses los estudiantes de la Escuela Rural Mixta número 829, Víctor Nicolás Aguilar Vázquez, de la zona 10 de Misco, no reciban su refacción escolar, desatando el malestar de padres de familia. La mayoría de niños que asisten a esta escuela son de escasos recursos. La falta de pago para la refacción escolar de casi 700 estudiantes de primaria ha causado que muchos reciban sus clases sin ningún alimento, a lo que la Dirección Departamental de Occidente refiere que el pago no se realizó porque la escuela no ha actualizado la información de cuántos estudiantes tiene a su cargo. Según las autoridades, se espera que el tercer desembolso de más de 100,000 quetzales para la refacción escolar de casi 700 alumnos se realice el 24 de julio próximo. Y nuevas pinturas fueron entregadas a los representantes de la Iglesia del Calvario, ubicada en la ciudad capital. Esto luego de que delincuentes ingresaran al templo hace varios años y se robaran importantes imágenes. El 5 de febrero de 2014, 6 pinturas valiosas artísticas y religiosamente fueron robadas de la iglesia El Calvario en Antigua Guatemala. El autor de la obra era Tomás Merlo y su origen se remonta al siglo XVI. La flagelación de Jesús es una de las pinturas que se pretende reponer en la iglesia El Calvario en Antigua Guatemala. El artista Mario García, por medio de su talento, hizo una reinterpretación de la obra. Mide 2 metros 80 centímetros de altura por 2 metros 50 centímetros de ancho. A través de esa pintura plasmará la relación que ha tenido con Jesús durante estos últimos 4 años. Las nuevas pinturas serán entregadas el 9 de agosto a la iglesia en la ciudad colonial. Los canales de televisión 3, 7,
11, 13 y TN23 alcanzan toda Guatemala. 84 repetidoras conectadas vía satélite para obtener señal de aire gratis. Instalación a 600 empresas de cable de 5 decodificadores para recibir señal vía satélite de canales 3, 7, 11, 13, TN23. Y estableciendo la tecnología digital avanzada. Actualmente la energía eléctrica llega al 92.3% de hogares en todo el país. Y de estos, 96% tienen televisión. El alcance de los canales 3, 7, 11, 13 y TN23 es de 15.700.000 personas. Por su cobertura y penetración, la televisión es el medio de comunicación más utilizado en publicidad. En Guatemala, más del 70% de la inversión publicitaria se realiza en televisión. En Latinoamérica, el promedio es similar al porcentaje de inversión. Los canales 3, 7, 11, 13 y TN23 tienen más alcance. Crimen o accidente. Investigan la muerte de un niño en Zacapa. Ya viene los Juegos de la Muerte. T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Noche lluviosa en la capital guatemalteca. Gracias por estar en sintonía de T13 Noticias. Le adelanto un dato, amigo televidente. Ya venimos con información importante de último minuto. Se trata del resultado fatal, por cierto, de 2 atentados armados que han ocurrido en las últimas horas también en la capital guatemalteca. Por favor, no cambie. Ya venimos con esta noticia de último minuto. Por ahora, vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Se trata de una investigación que mantiene el Ministerio Público en el departamento de Zacapa tras el fallecimiento de un niño de apenas 5 años. El desgarrador grito de una madre que perdió a su hijo en la fragua Zacapa. Le pide que se despierte, pero su cuerpo está inerte. Por más que lo abraza y le ruega abrir los ojos, su niño se ha ido y su muerte conmocionó a toda la comunidad. Se trata de Carlos Eduardo Franco de Paz. Tenía 5 años, vivía en el caserío El Canal, sector 1, y anoche cayó al canal de riego de la fragua. Su abuela Marlene Franco regresaba de vender fruta en el mercado municipal cuando vio que Carlitos salió a la tienda en su bicicleta. Pasaron minutos y luego horas. No regresó y la angustia por encontrarlo creció. Según lo indicó, eran las 7 de la noche cuando el niño fue a la tienda. Pasaron una noche aterradora y fue hasta en la mañana que encontraron su bicicleta en la corriente de agua. Elementos de la Brigada de Rescate de la 23 Compañía de los Bomberos Voluntarios realizaron la búsqueda, localización y recuperación del cuerpo, y fue a las 9:35 de la mañana que lograron rescatar su cuerpo del canal. Irónicamente, a pocos metros de donde murió el niño hay un restaurante del municipio de San Jorge, pero nadie vio nada y nadie escuchó nada. Un niño de 5 años salió solo a la tienda a las 7 de la noche y ahora las consecuencias son fatales. Solo queda el llanto de una familia y serán las autoridades quienes determinen las causas de su muerte. Una noticia sin duda desgarradora. Ahí tiene usted las imágenes, la información. Recuerde que todo lo que le suceda a los menores, a los pequeños, es responsabilidad de nosotros, los adultos. Según decía la noticia, enviaron al niño solo a las 7 de la noche a la tienda. Hablamos de un niño de 5 años que lo enviaron en bicicleta completamente solo a la tienda. No podemos permitir como adultos que estas situaciones continúen repitiéndose en nuestro país. Atención, porque a continuación le vamos a presentar detalles de un accidente de tránsito. Esto se registró en Quiché. Estuvo involucrado un autobús extraurbano. Milagrosamente, un bus de los transportes Ana Lilian se salvó de caer en un profundo barranco en las pendientes conocidas como del Canchó, en la ruta que comunica Santa Cruz del Quiché con Chichicastenango. La unidad cubre la ruta de Joyabaj-Quiché hacia la ciudad capital y aparentemente, por fallas en el sistema de frenos, el piloto perdió el control, pero logró evitar caer en el profundo barranco. Los pasajeros, con crisis nerviosa en su mayoría, lograron evacuar el vehículo sin que se reportaran heridos.
y jaló la camioneta de un solo. El tránsito por el lugar fue complicado por varias horas hasta que una grúa liberó el paso. Con imágenes de Freddy Chaperón, reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Y ahora cambiamos el orden de las noticias y le presentamos lo más relevante en el ámbito internacional. Una avioneta con 9 personas a bordo se precipitó a tierra en Suecia por causas que de momento se desconocen. Estas imágenes muestran el momento en que ocurrió el aparatoso accidente aéreo. No hubo sobrevivientes y el caso ya es investigado por las autoridades. Se estableció que todos los tripulantes eran paracaidistas suecos y que el siniestro se produjo poco después de que la aeronave despegara de un aeródromo. Cuando los equipos de emergencia llegaron a la zona, hallaron la avioneta completamente destruida. En la India, lo que parecía ser un momento de diversión en un parque temático se convirtió en una pesadilla para un grupo de personas que se encontraba en un juego mecánico. Todo parecía estar normal hasta que una avería en la máquina prendió las alarmas. El juego mecánico se partió en dos y provocó una colisión que terminó con la estructura en el suelo. 2 personas murieron y otras 27 resultaron heridas. Se teme que el número de fallecidos aumente, ya que varios se encuentran en estado delicado en hospitales. Los bomberos dijeron que un cable en la polea hidráulica se rompió segundos después de que la máquina comenzara a funcionar. La tormenta tropical Barry se degradó en las últimas horas a depresión tropical al cruzar el estado de Luisiana en Estados Unidos en dirección al norte, aunque las autoridades mantienen la alerta por el riesgo de inundaciones. Después de transformarse en huracán durante 1 hora antes de llegar a la costa, Barry tocó tierra a primera hora del sábado en Luisiana en forma de tormenta tropical. En la ciudad de Nueva Orleans hubo inundaciones, aunque de menor magnitud, y no fue necesario evacuar a los habitantes. Se espera que este fenómeno natural llegue al estado de Arkansas en las próximas horas. Y siempre en el plano internacional, dando marcha atrás a una política que ha estado vigente por décadas, el gobierno del presidente Donald Trump informó que pondrá fin a las protecciones de asilo para la mayoría de migrantes que se presenten en la frontera sur de los Estados Unidos. La nueva medida, que se prevé entre en vigor este martes, abarcará a una gran cantidad de solicitantes de asilo. De acuerdo al plan publicado en el Registro Federal, los migrantes que crucen otro país, en este caso México, en su camino a Estados Unidos, no serán elegibles para asilo. La regla también aplica para menores de edad que han cruzado la frontera sin compañía de un adulto. La gran mayoría de las personas afectadas por el dictamen del presidente Trump son centroamericanas, pero en algunas ocasiones, migrantes procedentes de África, Cuba o Haití y otros países que también intentan ingresar a Estados Unidos por su frontera con México. Existen excepciones, incluyendo a las víctimas de tráfico de personas y solicitantes de asilo, cuya petición fue rechazada por otra nación. En caso de que un migrante atraviese por un país que no firmó uno de los principales tratados internacionales que rigen el trato que se les da a los refugiados, podrían solicitar asilo en Estados Unidos. Sin embargo, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró que su país no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y refugio. Según el funcionario, el sistema de asilo en México también se encuentra rebasado actualmente. Funcionarios del gobierno de Trump aseguran que los cambios tienen la intención de reducir la brecha entre el proceso inicial de asilo que aprueban la mayoría de las personas y la decisión final en la que casi todos quedan descartados. Hay importante información de última hora, actualización T13. En unos minutos estaremos hablando del resultado de 2 ataques armados, uno de ellos en zona 5 y el otro en zona 18. En unos minutos venimos con el detalle completo de esta actualización T13. Ya regresamos. Rosa Amanda Mancilla Gutiérrez desapareció el 14 de mayo. Tiene 11 años. Abel Mancilla Gutiérrez desapareció el pasado 14 de mayo. Tiene 5 años. Si sabe dónde están, comuníquese al 1546 de Alba Kenneth o 110 de la policía. Desaparecidos. Cuenta regresiva. Evite multas. Pague el impuesto de circulación de vehículos. Macabro. Abandonaron 3 cadáveres en ruta al Pacífico. T13 Noticias. Hacemos la diferencia.
Ya lo habíamos adelantado, importante información de última hora. Nuestro compañero Samuel Orozco nos informa del resultado de 2 ataques armados en Ciudad Capital. Adelante, Samuel, lo escuchamos. Hola Pablo y televidentes de T13, buenas noches. La información que se ha registrado en la zona 5 capitalina, hablamos de un ataque armado en contra de una persona de sexo masculino, la cual ha quedado sobre el sector de la 32 calle y 25 avenida de la zona 5 capitalina, en la colonia 20 de octubre. En este lugar la persona no ha sido identificada. El Ministerio Público hace las investigaciones y pesquisas correspondientes para poder determinar cómo ocurrieron los hechos y pues si hay algún responsable que pudiera estar ya tras la pista de las autoridades de la Policía Nacional Civil. De momento, pues los auxiliares se encuentran haciendo su labor correspondiente. Al mismo tiempo, pues también se registra otro ataque armado en el sector del Renacimiento Municipal en la zona 18 capitalina. Ahí también se reporta una persona lamentablemente fallecida y otra persona que ha sido trasladada hacia la emergencia de un centro asistencial. De momento son las 2 emergencias que se reportan en horas de la noche y para finalizar este enlace informativo, pues tomar las precauciones porque la lluvia está intensa en por lo menos unas 8 o 9 zonas de la ciudad capital. Tomarlo en cuenta también que el Ministerio Público está haciendo labor en 2 lugares donde no hay pasos, los cuales ya hemos hablado. Yo regreso al estudio principal. Ya lo decía Samuel, además de ser una noche lluviosa, es una noche violenta en Ciudad Capital. Hablamos entonces de 2 ataques armados con personas fallecidas y también personas heridas. Vamos a continuar con las noticias. Atención porque la instalación de un refugio para menores de edad en conflicto con la ley en un sector de la zona 12 capitalina se ha convertido en un problema para los vecinos. Ahora le contamos por qué. Este crimen. Desde principios de año, una casa Hogar Seguro que alberga a niños y niñas entre las edades de 0 a 18 años, ya sea por abandono familiar, por vivir en condición de calle, alguna adicción o bien por estar en conflicto con la ley, fue habilitada en la 14 avenida 18 calle de la zona 12. Desde entonces, el lugar se ha convertido en un calvario para vecinos, quienes aseguran temer por sus vidas ante el desorden, intimidaciones y agresiones por parte de los adolescentes que a diario pasean por los techos y lanzan piedras a los transeúntes sin que nadie los ponga en orden. Se avisa a los monitores, no se ve en efecto que ellos tomen cartas en el asunto, se avisa también a la Secretaría de Bienestar Social, seguimos en la misma situación, pues vivimos en un estado de zozobra, aquí hay personas de la tercera edad y les soy sincero, en muchos casos no se sienten seguros de la situación, dado a que los jóvenes se suben por las paredes y los techos y además les soy sincero, eso causa serios problemas para la seguridad de ellos mismos. Se ha visto que arrancan los hierros que sostienen la estructura del alambre espigado y quién sabe contra qué puedan ellos, para qué puedan utilizar ellos esos hierros. Además, los jóvenes están a cada rato subiéndose los techos, eso es una situación insegura para ellos mismos. Lo que quieren los muchachos es quitar los hierros y, como se ha dicho, lo que quieren es vapulear a los monitores y en la nariz de ellos los pueden hasta matar. Pero ellos van a tener la culpa porque no reaccionan ante nada, reaccionan, se saltan y por eso es de que muchas veces hemos visto que están con algún estupefaciente, alguna droga, no le puedo decir qué es, pero sus caras y su forma de actuar y su voz. Los vecinos ya han hecho las denuncias pertinentes y han recolectado firmas, pero aseguran que no han recibido ninguna respuesta positiva ante la situación que a diario los mantiene atemorizados. Y en otro tema, estamos a casi 15 días para culminar el 7º mes del año y con ello se acerca el vencimiento para el pago del impuesto de circulación de vehículos. El plazo para cancelar este tributo vence el 31 de julio. De no efectuarse el pago hasta esa fecha, el propietario del vehículo se expone a ser multado. Abel Cruz, de la Superintendencia de Administración Tributaria, manifestó que en lo que va del año, poco más de la mitad de los 3.400.000 vehículos registrados en el país cuenta ya con el pago acreditado. A decir del funcionario, aunque el tributo puede cancelarse desde principios del año, la mayoría de los dueños de los automotores hace el pago hasta recibir su bono 14, por lo que en los próximos días se espera un incremento considerable. De hecho, solo entre el 30 y 31 de julio se prevé la captación de 100 millones de quetzales en este impuesto. En cifras más concretas, la SAT prevé recaudar 400 millones de quetzales este mes, solo en concepto del impuesto sobre circulación de vehículos.
Importantes pérdidas materiales dejó un incendio en una vivienda en el departamento de Sololá que estuvo a nada de alcanzar varios comercios. Un incendio se originó en la 9ª calle y 7ª avenida del barrio Calvario de la cabecera de Sololá. Bomberos voluntarios de las diferentes compañías destacaron 2 motobombas al lugar para poder sofocar el incendio, el cual habría sido originado por un cortocircuito. Con el apoyo de los vecinos, así como la 34 compañía, la 84 y el apoyo también de la 33 compañía de bomberos voluntarios. El nombre de la propietaria de la vivienda es Damiana Salojtuy. Ella indicaba que en el tercer nivel ellos tenían ubicados una cocina y que posiblemente haya sido un cortocircuito que provocó el incendio. Pues en realidad no sabemos cuál fue la causa porque todas las tuberías, todo lo que es el cableado eléctrico, todo estaba entubado. Entonces no sabemos por qué se provocó, la cuestión es de que empezó el fuego y cuando nos avisaron pues ya las llamas ya habían agarrado mayor parte del tercer nivel. Entonces, gracias a los bomberos, también de la PNC que nos apoyaron de inmediato a tapar las vías y así poder sofocar el fuego que se había provocado. 1.500 galones de agua y 25 minutos bastaron para controlar el incendio que deja 15.000 quetzales de pérdidas económicas. En este incidente no se reporta ninguna persona herida. Desde el departamento de Sololá reporta Mario Guzmán. Y en noticias judiciales, le informamos a continuación sobre declaraciones que otorgó un testigo en el caso Odebrecht, revelando cómo se otorgaron los sobornos a funcionarios guatemaltecos. En el juicio del caso Odebrecht, fue escuchado un testigo de nacionalidad brasileña. Se supone que es un banquero que abrió cuentas bancarias para el traslado de los sobornos acordados hacia Guatemala. Según la investigación de la Fiscalía, personeros de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, Sociedad Anónima, acordaron con Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón la entrega de sobornos por $18 millones. La condición fue que Alejandro Sinibaldi, como exministro de Comunicaciones, entregaría a la empresa internacional un contrato para la ampliación de la carretera CEA Occidente. A los acusados, Juan Ignacio Florido, Juan Manuel Molina y Jorge Eduardo Antillón, se les acusa de haber sido los intermediarios o beneficiarios de una empresa para recibir el dinero pactado. El testigo Marco Bilinsky indicó que a Guatemala se le transfirió $12 millones a través de unas empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Es momento de hablar de la selección nacional sub-23 que el próximo miércoles jugará su primer enfrentamiento ante la selección de Costa Rica. Es un duelo preolímpico en donde la selección guatemalteca estará midiéndose en uno de 2 partidos a esta selección tricolor centroamericana. ¿Cuál es la idea? Pues que la selección nacional sub-23 vaya buscando su clasificación a los Juegos Olímpicos. Esta tarde llegó pues a nuestro país la selección costarricense, no atendió la prensa del Aeropuerto Internacional La Aurora, se movilizaron directamente hacia su hotel y luego se fueron al Estadio Nacional para hacer el reconocimiento de cancha del Doroteo Guamuch Flores. Hoy se encendieron las alarmas en el estadio, o quiero decir en la tolda de Selección Nacional Guatemalteca por la lesión de 2 de sus 3 porteros y pues causa algún tipo de complicación para que el próximo miércoles puedan figurar en este caso Mario Mendoza y también Arnold Barrios, que fueron los utilizados en su momento por parte del cuerpo técnico de la Selección Guatemalteca. Hablamos del deporte internacional y es que hoy inició la pretemporada del FC Barcelona. Inició este lunes con su trabajo con la integración de 3 de las nuevas contrataciones. Se trata del francés Antoine Griezmann, el portero brasileño Neto y también el mediocampista holandés Frenkie de Jong. Ayer domingo ellos pasaron por los exámenes médicos y hoy se integraron directamente al trabajo de este equipo blaugrana. El plantel del Barcelona estaría viajando a Japón para enfrentarse al Chelsea y también al equipo del Vissel, este último en donde se encuentran Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper. Estos 3 últimos mencionados pues fueron parte en su momento del equipo del Barcelona. Luego el 4 de agosto estarán jugando el trofeo Joan Gamper frente al equipo del Arsenal y estarán cerrando su actividad con 2 partidos de carácter amistoso en los Estados Unidos. Aún hace falta que se integren los suramericanos, en el caso de Messi, Luis Suárez, entre otros futbolistas que tuvieron participación en la Copa América. Y hablamos de Neymar Jr., este sudamericano que quiere regresar al equipo del FC Barcelona. Hoy ya se presentó después de una semana a los trabajos del PSG, lo esperaban
esperaban desde el pasado lunes, pero por algunos compromisos que él ya había adquirido, pues ya hoy se presentó. Todavía hace falta que el equipo del Paris Saint-Germain dé a conocer cuál podría ser la sanción a este futbolista, pero también hay que recordar que está nuevamente coqueteando Neymar Jr. para retornar al FC Barcelona y todo podría consumarse en las próximas semanas, previo al inicio de la liga que estará pues comenzando a partir de la segunda o a partir del segundo semestre del mes de agosto, cuando tengamos la actividad del fútbol español. Y hablando de otro tema, y nos pasamos a hablar de la cabalgata deportiva, y es que hay que recordar que hace precisamente un año se coronó campeón de la Copa del Mundo el equipo de Francia. Hoy en la cabalgata deportiva recordamos ese segundo título de la selección francesa en una Copa del Mundo, y la obtuvo exactamente hace un año. El equipo dirigido por Didier Deschamps derrotó 4-2 a la selección de Croacia. Mario Mandžukić abría la cuenta con un autogol en su portería, luego Antoine Griezmann por la vía del penal ponía el 2-1, Paul Pogba ponía el 3-1 y Kylian Mbappé el 4-1 para la ganancia de parte de los franceses sobre Croacia. Iván Perisic y Mario Mandžukić habían encontrado el descuento por parte de los croatas, y con esto se celebraba el segundo título para la selección gala, para la selección del Gallito, que ahora también ha dado a conocer y ha sacado muchos futbolistas a jugar a nivel internacional. Fueron los deportes a través de T13 Noticias. Estaremos en la pausa, venimos con más información de su interés. Bien, mucha atención, vamos con la noticia más impactante de las últimas 24 horas. Se trata de un macabro hallazgo realizado al sur del departamento de Guatemala. Es el kilómetro 13.5 de la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Villanueva. El sol no había salido cuando la muerte ya había dejado huellas en ese lugar. Las personas que transitan por esa importante carretera se percataron del macabro hallazgo. 3 cadáveres abandonados. Dieron aviso a los bomberos, llegaron y constataron que no había nada que hacer por las víctimas. Llamaron a la policía y Ministerio Público. Tenían bolsas en la cabeza, estaban atados de pies y manos. Evidentes señales de que antes de ser asesinados, fueron torturados. Los primeros datos que recabó la policía señalan que el crimen fue cometido en otro lugar y los cadáveres llevados en un pick-up hasta el sitio donde los abandonaron. El Ministerio Público buscó indicios en la escena que más tarde puedan servir en el avance de la investigación. 2 de las víctimas portaban documentos de identificación: Gilberto Chinchilla Valladares, de 23 años, y Marcos Álvarez Chu, de 24. El otro sujeto permanece como XX, es de aproximadamente 20 años. La policía en este momento trata de identificar a la tercera víctima, realizar las investigaciones pertinentes que permitan esclarecer qué relación tenían, quién ordenó el crimen, quién lo ejecutó y por qué. Y algo de suma importancia es esclarecer también por qué no intentaron borrar evidencia, por qué abandonar los cadáveres en una de las carreteras más importantes de Guatemala. Parece que además de cometer la barbarie, el objetivo era enviar un mensaje de terror. ¿Pero a quién y por qué? Y a continuación le presentamos el resultado de un asalto a mano armada registrado en jurisdicción de Quetzaltenango. En el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango, una persona que se conducía en su motocicleta fue objeto de robo a mano armada por 3 sujetos, quienes le arrebataron el vehículo en el que se conducía, por lo que el afectado logró alertar de inmediato a la Policía Nacional Civil, lo que dio lugar a una persecución en la cual hubo intercambio de disparos al ir tras los indicados, siguiéndolos desde el municipio de La Esperanza y llegando al municipio de San Mateo en un sector de la zona 2, lugar donde finalmente fueron copados, y en dicho intercambio de disparos falleció Marvin Jeffrey Adrián Cos Rodas, de 17
17 años. Por este hecho fueron capturados otros 2 cómplices identificados como Wismas Clemente García y Brian Estuardo Calderón, de 19 y 20 años de edad, quienes fueron trasladados a los tribunales en la ciudad altense, sindicados por robo de una motocicleta.